Amén. Pues nuestro Dios tiene una palabra, iglesia, para nosotros hoy también, ¿no? Siempre el Señor nos da una palabra, gloria al Señor. Pues iglesia, vamos a escuchar la palabra que nuestro Dios tiene para nosotros. Amén. Si me quieren acompañar a nuestra Biblia, la página 1064, díganme cuando estén por ahí. 1064, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, 6, 7. Iglesia, nuestro Dios nos ha dejado algo muy especial, nos ha dado algo muy especial. Y es justamente lo que se refiere en estos versículos. Siempre tenemos la oración. Siempre tenemos la oración. Ese es el título de la palabra de hoy. Siempre tenemos la oración. Nos vaya espléndidamente bien o no nos vaya espléndidamente bien. Nos vaya con muchas dificultades, en medio de las dificultades, los problemas y las circunstancias difíciles, más difíciles y más allá de difíciles, siempre tenemos la oración. Porque cuando oramos a nuestro Dios, se cumple Filipenses 4, 6, 7. Es que nos lo dice nuestro Dios en su palabra. Que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y luego el Señor, después de nosotros hacer eso, nuestro Dios nos regala esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Nos da un consuelo nuestro Dios. Porque es en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de las situaciones críticas, graves, difíciles y mucho más que difíciles, nuestro Dios nos dice esto en Filipenses 4, 6, 7. Siempre tenemos la oración, pero nunca debemos de pensar ni decir, yo no quiero orar más. Porque ahí lo que sigue a eso es darle la espalda al Señor e irse al mundo. ¿Alguien dice amén? Por eso nuestro Dios nos recuerda y nos dice que siempre tenemos la oración. Para ese momento difícil, para ese problema, para orar por ese problema, esa situación difícil, ese hermano, esa hermana que necesita, ese familiar que está mal, que para nosotros mismos. Pero también para darle gracias a nuestro Dios. Para eso también tenemos la oración. ¿Alguien dice amén? Cuando nos va o nos vaya espléndidamente bien, gracias a la misericordia de Dios, conforme a su palabra, también tenemos la oración para darle gracias a nuestro Dios. Para decirle, Señor, gracias por ese trabajo, por esa bendición, por ese dinero, por este nuevo hijo, porque sanaste a mi padre, a mi hermano, por las bendiciones que Dios haya dado. Siempre tenemos la oración, porque eso no tenemos que pedírselo a nadie. Ya nuestro Dios nos lo dio. Nos dio la oración, que es la comunicación con Él. La comunicación con Él. Nosotros caminamos en la vida y no sabemos lo que nos depara. Lo que nos va a deparar la vida. No sabemos. Dentro de 5 minutos, mañana, el mes que viene, el año que viene, no sabemos. Porque Dios creó el universo y Él dirige todo. Y lo que está en la palabra, en su palabra santa, se va a cumplir. Sí o sí. Entonces, caminamos en la vida, como dije antes, y no sabemos lo que nos va a deparar. Pero siempre tenemos la oración. La palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. ¿Alguien dice amén?
Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tenemos que poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Porque esto no es con nuestras fuerzas. Aunque nosotros nos sintamos bien, que vamos bravos en la vida ahí adelante y peleando con todo, luchando con todo en la vida y con esas dificultades y todo, y sin Dios no somos nada ni hacemos nada. Por mucho progreso y muchas cosas buenas que nos vayan en la vida, si no tenemos a Dios no tenemos nada. Porque quien tenga una habitación como esta, llena de oro, llena de diamantes, si no tiene a Dios no tiene nada. Es mejor tener al dueño de los diamantes. Es mejor tener al dueño de los diamantes. Nuestro Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. ¿Alguien dice amén? También tenemos situaciones propias o que afectan a nuestros familiares o seres queridos. Y siempre tenemos la oración. Porque hay personas que no saben ni orar, pero cuando tienen una dificultad, tienen algo fuerte, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que me salvaste de esto. Y no sabe ni siquiera si existe Dios o no, pero es tanta la impresión que se lleva que dice gracias a Dios. Porque el ser humano en su fuero interno sabe que hay un Dios y que se llama Jesucristo de Nazaret. Lo sabe. Lo sabe. Y esa es la pieza que le falta aquí. Es la pieza que le falta en su espíritu, que le falta en su ser. Es la roca. Le falta la roca, la piedra angular, en la que tropiezan todos los malos. En la que tropiezan todos los malos. Y los justos no encuentran tropiezo en ella. Porque el que es de luz viene a la luz para que sus obras sean reconocidas. Pero el malo no viene a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas. Iglesia, el tiempo no va hacia atrás, sino va siempre hacia adelante. Nadie va de los 50 a los 20, ni de los 30 a los 15, ni de los 90, ni de los 80 a los 60, ni a los 50. Todo va adelante. Aunque hay personas que se esfuerzan, gastan muchísimo en intentar detener el envejecimiento. Pero es que nuestro Dios nos ofrece vida eterna y salvación. Vida eterna y salvación. Tenemos que tener cuidado, iglesia, porque no perder lo que nuestro Dios nos ha dejado, porque nos ha dejado la oración. La oración, el hablar, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, es hablar con nuestro Dios. Con un corazón sincero, contrito y humillado. Porque estamos hablando con Dios, que es muchísimo más que un rey, es muchísimo más que un gobernador. Es lo máximo que hay, que existe en nuestro Dios. Entonces debemos tener la reverencia adecuada, que se debe. Nosotros tenemos una verdad que tener en cuenta cada día, iglesia. Y siempre en nuestra vida, en nuestra existencia. Y es que Cristo es la única salvación. Porque hay personas que dicen, me va bien en la vida gracias a mi esfuerzo, gracias a lo que yo sé hacer, gracias a mi pericia, gracias a mi inteligencia, gracias a mi saber hacer, gracias a mi potencia, gracias a mi influencia. No, no es así. No es así, no es así. No es así. No es así. El Señor Jesucristo es la única salvación de este mundo. Ya puede llover para abajo, para arriba, yo puedo llover para los lados, sea la situación que sea, esté la vida como esté, el Señor Jesucristo nuestro Dios siempre es el mismo, no varía. Y la verdad que Él ha dejado escrita no va a cambiar. No va a cambiar. Lo que se ha cumplido ya que está en la palabra de Dios, porque está escrito y estaba escrito y se ha cumplido. Pero lo que se está cumpliendo, porque está escrito, se está cumpliendo. Y lo que se va a cumplir, porque está escrito y se va a cumplir. Hay muchas personas que confían
incluso hasta en cambiar el mundo, hasta en cambiarlo, modificarlo. Pero craso error ese, porque realmente solamente se va a cumplir lo que nuestro Dios tiene escrito en su palabra. No se va a cumplir lo que nadie quiera, por mucho que sepa, por mucha tecnología que tenga, que disponga. No, por muchas cosas que haga. No. Se va a cumplir lo que nuestro Dios dice y está escrito en la palabra de Dios. Aquí. Si queremos saber lo que va a suceder, tenemos que ir a la palabra de Dios y especialmente el Apocalipsis y leerlo. ¿Y sabemos lo que va? ¿El cuándo? No lo sabemos porque Dios nos dejó fecha. Pero sí sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre tenemos la oración. Encomendemos a Jehová nuestro camino y Él hará. Pero Él nos ha dejado aquí en su palabra santa definido cómo debemos conducirnos en esta vida. Los hijos e hijas de Dios. Las personas que ya nos ha traído a su misericordia, a su reino. Ya no estamos muertos en delito y pecado. Una cosa es estar muerto y otra cosa es estar muerto en delito y pecado. Eso es lo peor. Así lo entiendo yo. Porque estar muerto, bueno, está muerto. Pero si está muerto en delito y pecado, ¿cuál es la consecuencia? Que está en el infierno. Señor, reprenda al Dios. Es que es imposible para una persona que no ha recibido a Cristo entender la verdad que es Cristo. Solamente lo que hemos recibido, el Espíritu Santo, podemos entenderlo. Podemos entenderlo lo que Dios permite que entendamos. Y comprender que Él es la verdad de la vida mínimamente. Porque la palabra de Dios dice que las personas que están en el mundo tienen un velo. Tienen el entendimiento entenebrecido. Pero cuando venimos al Señor, cuando Él nos trae a su misericordia, el Señor nos quita ese velo, ese entenebrecimiento de nuestro entendimiento. Para que entendamos y comprendamos la verdad. Porque eso lo pone el diablo en las personas. El Señor los reprenda para que no sepan ni entiendan cuando se les habla en la palabra. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre esa persona y haga ese milagro, el milagro del nacimiento del agua del Espíritu, la regeneración espiritual. Iglesia, el Señor dejó esta palabra con este titular de una forma muy clara en mi corazón. Siempre tenemos la oración. Porque hay personas que yo sentí, hay personas que están perdiendo la esperanza. ¿Alguien dice amén? Están perdiendo la esperanza y nuestro Dios hoy le está diciendo a todas y cada una de esas personas, siempre tienes la oración. Siempre tienes la oración, nos lo está diciendo nuestro Dios. Es que si nosotros no abrimos nuestra boca para hablar con nuestro Dios, no es algo que se debiera hacer así. Porque nuestro Dios nos dice hoy, siempre tienes la oración. Tenemos dificultad, tenemos problemas, tenemos la dificultad que tengamos. Porque a veces no tenemos dificultades externas. El problema lo tenemos nosotros, en nosotros mismos. Porque estamos angustiados, tenemos crisis existenciales, porque hay cosas que no entendemos, porque no llevamos bien las situaciones que están pasando en este mundo. Pero nuestro Dios nos sigue diciendo, siempre tienes la oración. Es decir, habla conmigo. Nos dice nuestro Dios, habla conmigo. Pero eso tenemos que tomar buenas notas, orar por lo menos mínimamente hablar con nuestro Dios. O para darle gracias, o para rogarle que nos ayude, que nos valga. Y que nos lleve adelante y nos dé fuerzas. Porque aún Moisés, cuando estaba en las batallas y él estaba con su mano levantada, su bastón, le tuvieron que sostener las manos porque se cansaba, bajaba las manos y Israel iba perdiendo la batalla. Pero cuando le levantaban las manos, el pueblo de Israel vencía. Iglesia, hay personas que están pensando, que piensan que este caminar en la senda antigua, este caminar en Cristo, tenemos que hacerlo con nuestras fuerzas. No. Si nuestro Dios no nos fortalece, si no nos agarramos a nuestro Dios, no llegamos.
no llegamos. Por tanto, tenemos que, en ese momento de crisis, en ese momento de debilidad que no sabemos ni qué hacer, siempre tenemos la oración. Vamos a la oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Entra en tu habitación, ciérrate con la puerta, ponte de rodillas y ora al Señor. Tú y el Señor, solamente oremos al Señor. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en que nuestra existencia pende de un hilo, puede pender de un hilo. Y me refiero a nuestra existencia con mayúsculas, nuestra existencia espiritual como hijos e hijas de Dios. Porque hay muchas personas que de tan mal que están sucediendo las cosas en la vida, en su entorno, en sus situaciones, es tanta la presión que lo único que tiene ganas de decir, basta, basta, no aguanto más. Y mete la Biblia en el cajón y se va. No hagas eso, mi hermano, no hagas eso. ¿Por qué? Porque siempre tienes la oración, habla con Dios. Y como dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Iglesia, en estos tiempos, en los que están sucediendo cosas graves, y que esto no viene para mejor, lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios, no viene para mejor, sino que cada vez necesitamos más que el Señor nos dé fuerza para seguir adelante, pues agarrémonos al Señor, porque es el único que nos puede dar fuerzas, el único que nos puede dar protección, que nos puede guardar de todas las cosas que están por venir. Esto no es nada para lo que está por venir. Y solo el Señor nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien dice amén? Amén. Iglesia, quedémonos con estas palabras. Siempre tenemos la oración. Díselo al que está a tu lado, dile, siempre tienes la oración. Díselo. Siempre tienes la oración. Siempre tienes la oración. Amén. Siempre tenemos la oración para hablar con nuestro Dios. Para hablar con nuestro Dios. Porque Él quiere escuchar nuestra voz, Él quiere ayudarnos, quiere fortalecernos, pero nosotros necesitamos hablar con nuestro Padre perfecto. Iglesia, las situaciones del mundo están como están y vienen como vienen, conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios agarrarnos a nuestro Dios. Y los que no conocen a Cristo, hoy es día de salvación, mañana puede ser tarde. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que te perdone los pecados, arrepintiéndote de corazón y pidiéndole que entre en tu vida y te renueve, te haga una nueva criatura en Cristo. Iglesia, quédate con estas palabras. Siempre tenemos la oración. Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.